Nieto es el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hacienda, gracias por acompañarnos el día de hoy, Santiago. Muchas bienvenido. Vaya día, Santiago. Ya desde el fin de semana se hablaba de este congelamiento de cuentas a la empresa Altos Hornos de México y también a Emilio Lozoya, el titular o ex titular de Petróleos Mexicanos. Antes de ir a los datos concretos, ¿es esta la primera acción contundente que se da sobre, digamos, un caso importante de corrupción en el país, Santiago? Bueno, yo creo que primero diría, hemos tenido muchos casos. Yo creo que se ha avanzado bien por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública, pero evidentemente un caso como Odebrecht o vinculado con Odebrecht siempre tiene un impacto social y mediático en razón de que pues México y Venezuela éramos los dos únicos países en el globo que no habíamos hecho nada para sancionar a las personas responsables por la corrupción vinculada con Odebrecht. Afortunadamente hoy creo que podemos decir que México se separa de esta lista en razón de acciones concretas, que la inhabilitación del señor Lozoya por parte de la Secretaria de la Función Pública, y en razón de haber cometido faltas de carácter administrativa, el congelamiento de cuentas, en virtud de que se trata de que esos recursos que fueron obtenidos de forma ilícita a partir de actos de corrupción no continúen dañando al sistema financiero, y finalmente pues, los temas relacionados con la Procuración de Justicia que se han dado pie a que se hable de que están promoviendo amparos por parte de las personas involucradas en estos hechos. Lo que yo no puedo hablar de esa parte, sin embargo, lo que sí puedo dejar muy claro es que la posición de la Unidad de Inteligencia Financiera es ejercer sus facultades convencionales. México tiene compromisos internacionales suscritos como Palermo, Viena, la Convención de Mérida contra la Corrupción, que requieren que generemos todas las acciones propias para impedir que se estén dando este tipo de conductas en el espacio mexicano. ¿Qué es lo que origina, Santiago? Ahorita hablaba del caso Odebrecht. ¿Esto tiene que ver con el caso Odebrecht? ¿Qué es lo que origina esta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera contra estos dos personajes? Sí, empieza precisamente con la venta, con el traslado de las transferencias financieras internacionales, inclusive de Altos Hornos de México, hacia una filial de Odebrecht. Y a partir de esa filial de Odebrecht se fue transfiriendo el recurso hacia empresas y personas físicas vinculadas con el señor Lozoya. El beneficiario final de esas operaciones era el señor Lozoya, y esto es algo muy importante a nivel internacional. A nivel internacional se está trabajando para generar mejores condiciones para identificar a los beneficiarios finales de las operaciones financieras ilícitas, porque generalmente los corruptos esconden sus actos de corrupción. Y utilizan testaferros familiares, etcétera. Y por otro lado, esta misma empresa, Altos Hornos de México, vende en condiciones nada favorables para el Estado mexicano, una planta que no valía más de $50 millones según los avalúos, terminan vendiéndola en casi 500 millones, en donde estamos en presencia de un acto nuevamente pues de corrupción. Se contrata en las peores condiciones para el Estado, violando el artículo 134 constitucional, y se genera una acción que está relacionada evidentemente con estos pagos de cohechos, esta transferencia que es el acreditamiento del cohecho. Nosotros lo que hicimos fue congelar las cuentas de todas las instancias que estaban involucradas, personas físicas o personas morales, dentro del territorio mexicano, para efecto de que estos recursos provenientes de la corrupción no siguieran teniendo impacto en el sistema financiero. Se habla mucho también, y ha sido criticado, que congelar las cuentas, todas estas acciones se hicieran en fin de semana, prácticamente en noche del domingo. Se habla de mucho tinte político en esto. ¿No estaría también ahí tal vez el momento no había sido el correcto a lo mejor? No, a ver, yo creo que es un asunto de justicia, y si el planteamiento es para mí en lo personal, yo diría que no se trata de un acto de venganza por el pasado que podemos tener el señor Lozoya y yo, sino es un acto de justicia. Es un acto de que México deje de ser considerada la nación 138 más corrupta de la tierra, de 180 países analizados según Transparencia Internacional, o que tengamos estándares de calidad del Estado de Derecho de 0.38 puntos según el World Justice Project, o que simple y sencillamente Gafi diga que no hemos avanzado en el combate al lavado de dinero y sus delitos relacionados, incluyendo los temas vinculados con corrupción. Entonces, no, yo la instrucción que tengo
hecho por parte del presidente de la República, del licenciado López Obrador, es actuar en todos los casos donde encontremos un presunto acto de lavado de dinero o de cualquiera de los delitos relacionados, como puede ser cohecho, defraudación fiscal, etcétera, para efecto de llevarlos ante las instancias competentes en presentación de denuncias y, por supuesto, en el ejercicio del congelamiento de cuentas, que es una atribución de carácter legal que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera y que es muy importante para poder proteger al sistema financiero de que no se utilicen este tipo de recursos. ¿Hay más personajes involucrados, más empresas dentro de esta investigación? Sí, por supuesto, están vinculados el señor Lozoya, su hermana, su esposa, un par de empresas relacionadas directamente con ellos son los accionistas. También tenemos una persona que recibió un pago de $2,5 millones de ¿Funcionarios? En este momento son personas físicas. Está el señor Ancira, por supuesto, como dueño de Altos Hornos de México. Y quisiera sí hacer una aclaración. Nuestra posición no es generar un estado de indefensión para Altos Hornos de México, ni de generación de problemas laborales o de sí, porque sé que se congelaron las cuentas y no hay para pagarles, ya la quincena es el viernes. Exactamente, por eso lo que se hizo el día de hoy fue descongelar 29 cuentas. Ya 29. Ya pueden ellos disponer de los recursos de esas cuentas, que son precisamente las que están relacionadas con pago de proveedores, de trabajadores, pero mantenemos el bloqueo en aquellas cuentas donde hubo las operaciones ilícitas mientras dura la investigación. Ahondando en la pregunta que decía Liliana Sosa, Santiago, ¿es esto la punta del iceberg? Sabemos que desde la administración pasada se fue un expediente bastante grueso del caso Odebrecht en México. ¿Habrá más de este tipo de acciones que incluya a otro tipo de personajes de la administración pública, otro tipo de empresas en el país? Sin duda, pero sí quisiera hacer hincapié en esto. El presidente me ha dicho que tenemos que actuar contra quien sea, incluyendo evidentemente si hay gente relacionada con Morena. Esto no puede ser un asunto de naturaleza política, sino es un tema de perspectiva de Estado. Y el Estado mexicano pues exige cumplimiento de las reglas del Estado Constitucional de Derecho, y eso implica la rendición de cuentas, la transparencia, pero también la responsabilidad penal o administrativa de servidores públicos que han incurrido en faltas en el ejercicio de sus facultades. Y dentro de este nombre, dentro de estas investigaciones, también podría estar el expresidente Enrique Peña Nieto. Se habló en su momento dentro de la investigación que la Carlos Zúñiga que pues hubo este traslado de dinero justo en la campaña. Sí, bueno, eso es parte de las dos investigaciones que tiene la Fiscalía General de la República, en el caso de Odebrecht particularmente, que es algo que ya se ventila, y Raúl Cervantes, antes de dejar el cargo de Procurador General de la República, dijo que estaba terminada esa investigación, y además tenemos el caso de la investigación en FEPADE. Creo que es importante que haya también pronunciamientos al respecto, pero lo importante es que en este momento hay una posición muy clara del Estado mexicano, muy diferente a la que existía hace unos meses, para que este tipo de casos no terminen en la impunidad, porque finalmente lo que más resiente la sociedad mexicana es la impunidad. Perdona que insista, el expresidente Enrique Peña Nieto está en la investigación. No, nosotros estamos desarrollando con absoluta imparcialidad, civiles y fobias, no adelantaría yo nada respecto a ninguna persona en lo particular. Lo que sí señalaría es que la instrucción que yo tengo del presidente es que caiga quien caiga, hay que actuar. Caiga quien caiga, no importa qué color sea ni la responsabilidad que haya tenido aquí en el país. Exactamente. ¿Con quién ha trabajado Santiago Nieto para armar este caso, en particular sus personajes? ¿Solamente con instancias nacionales o también con internacionales? No, también con instancias internacionales. Hemos tenido intercambiado información importante con WIFs de otros países para que ellos tuvieran acceso a cierta información que les pudiera servir en sus investigaciones. Hemos también trabajado de manera directa con agencias norteamericanas y evidentemente una colaboración muy estrecha con la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de la Función Pública, y en espera de que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción para poder ir colaborando con otras instituciones que forman parte del mismo sistema. ¿Usted está convencido de las pruebas, de los argumentos que tienen? Porque en otras ocasiones hemos visto, se detiene, las pruebas parecen ser evidentes. O que se dice que se arma un caso sólido, es un caso sólido, ¿y qué pasa? Avanza un poco el juicio, queda libre, no está bien sustentado las acusaciones, el debido proceso ha faltado.
¿En este momento usted está seguro de esta acusación? ¿Hay argumentos suficientes? Yo estoy seguro del fundamento y la justificación tanto jurídica como fáctica del congelamiento de cuentas que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera, que ese es el tramo de responsabilidad que me toca. Solo eso. Ya lo que pasa de manera judicial, el tema como las detenciones, ese tema de sustentar esa parte de la investigación, ya corresponde a otra área. Le corresponde a la Fiscalía General de la República, pero creo que tenemos que tener confianza en la Fiscalía General como una instancia autónoma, en el doctor Gertz Manero como un jurista muy preparado y conocedor de la realidad social y del marco normativo, y creo que al final del día la idea es colaborar, que todas las instancias del Estado mexicano estén en la misma tónica, que es una política de cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad, como lo ha planteado el presidente López Obrador. Y justicia, como lo dice, justicia es lo que busca. Justicia, no venganza, justicia. Gracias, Santiago. Muy amable. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hablándonos de estas acciones, de estos importantes pasos que se dieron hoy en México en torno al caso Odebrecht. Vamos a una pausa, regresamos con más al Telediario de Multimedios Televisión.